Bien, dale, mi nombre es Daniel Campos, soy autor de varios libros sobre economía marxista, soy economista marxista, soy autor del libro El fin de las multinacionales y bueno, una alegría en este reportaje con ustedes. ¿Cuál es la opinión que tenés sobre la reunión primero del G20, que es la razón por la cual nos convocamos acá? Bueno, el G20 es una reunión de las principales potencias capitalistas que tiene como objetivo fundamental tratar de sostener al capitalismo que está en una grave crisis, lamentablemente acompañados por algunos países más pobres, como la India, como Brasil, como nuestro país, la Argentina, que están ahí como lacayos de los grandes países imperialistas que dominan la economía mundial. Esto por un lado. Por otro lado, el G20 no tenía ninguna importancia. Las reuniones del G20 comienzan a ser importantes a partir del año 2008-2009, cuando estalla el pico agudo de la crisis del capitalismo que estamos viviendo hoy. Hasta ese momento eran reuniones del G8. Era todos los países más Rusia, los 7 países imperialistas que son Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Canadá, Japón, Alemania, más Rusia. Pero cuando comenzó la crisis y los gobiernos de los países más importantes del capitalismo mundial le dieron billones de dólares en salvatajes a las corporaciones que dominan la economía mundial, ahí convocaban al G20, es decir, convocaban a los países más pobres como para que avalen semejante barbaridad, semejante desastre. Imagínate, les dieron billones de dólares a JP Morgan Chase, a Bank of America, a Goldman Sachs, a grandes empresarios que viven en islas paradisíacas, que tienen billones de dólares, viven en el lujo, en el medio de la gran crisis que atraviesa la humanidad, con miles de millones de personas bajo la línea de pobreza. Estos gobiernos le dieron billones a los grandes banqueros. Para eso está el G20. ¿Y qué opinión tenés de que la reunión del G20 se haga acá en Argentina y no en otro lado? Bueno, se hace en Argentina primero como un respaldo a la administración Macri, que es una administración que está en crisis, porque Macri pretendía aplicar toda una serie de medidas tremendas contra el movimiento obrero argentino y no pudo. Entonces debió recurrir al Fondo Monetario Internacional para poder sostener su plan económico. El Fondo Monetario Internacional vino presuroso a la Argentina con Christine Lagarde. Seamos claros, el Fondo Monetario Internacional son los responsables de la destrucción de Grecia, de la destrucción de los países a los cuales le dieron préstamos, porque después es terrible, son digamos usureros que prestan dinero a los países más pobres para después exprimirlos de por vida. Bueno, Argentina volvió a renovar su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso significa un tremendo ajuste para los trabajadores y el pueblo de este país, y el G20 vino a respaldar esa acción del Fondo Monetario Internacional y de Macri. Respecto al FMI, ¿cuáles son las últimas noticias en los países con los cuales tuvo, digamos, estos préstamos, sobre todo en países de Centroamérica, donde la población salió a combatir, digamos, estas políticas? Bueno, un desastre, donde va el FMI no queda nada, es como si tiraran una bomba nuclear, digamos, donde va el FMI solo queda tierra arrasada. ¿Por qué? Porque se despiden miles de personas, se ajusta la educación, se ajusta la salud, se achican los hospitales, se achican las escuelas y las universidades, es decir, solamente se pueden aplicar los planes del FMI con verdaderas dictaduras que reprimen al pueblo. Por eso es muy importante la pregunta que me haces sobre Centroamérica. Porque Centroamérica, ¿qué es? Es un lugar donde hay gobiernos como el de Ortega en Nicaragua, que está reprimiendo brutalmente a la población, siendo que es un partido político, el partido sandinista, que se muestra como de izquierda, como progresista, como perteneciente al campo de los Chávez, Lula, Cristina Kirchner, pero son una vergüenza, represores y ajustadores del pueblo, y por eso, donde va el FMI, lo que se necesita es palo y represión para meter los planes económicos que ellos elaboran y que le imponen a los países que lo aceptan. ¿Y qué conclusión sacarías comparando las políticas de la gestión anterior kirchneristas con la gestión actual? Bueno, el kirchnerismo tuvo lo que se llama el viento de cola, es decir, Argentina vive de la venta de soja,
durante un periodo hubo dinero y Cristina Kirchner fue un gobierno que le dio mínimas concesiones al movimiento de masas para mantener el capitalismo en la Argentina, ¿no? Bueno, con Macri es otro momento, no hay ninguna concesión, Argentina entró en recesión. Si hoy gobernara Cristina Kirchner tendría que hacer el mismo plan económico de Cristina, es decir, estamos en un momento donde la crisis mundial del capitalismo se agravó y por la caída de China también los países que venden productos primarios a China. Es decir, hoy lo único que hay para los trabajadores y los pueblos del mundo y lo único que el G20 le está planteando es ajuste y represión, más represión, porque el ajuste solo se aplica con represión, es decir, para el 1% que concentra toda la riqueza, ahí está el G20 reunido asegurando sus ganancias. Para el 99% restante, palos y represión. Eso es lo que Cristina haría hoy si gobierna y eso es lo que está haciendo Macri. ¿Cuántos años decís que van a tener que pasar para que Argentina se recupere de toda esta situación? Si hay un gobierno socialista sería rápida la recuperación. Lo que hay que terminar es con el capitalismo. Es decir, lo que está podrido es la Argentina capitalista, no la Argentina a secas. Este es un país donde gobiernan las grandes empresas y las multinacionales. Por lo tanto, toda la economía del país gira alrededor de las ganancias de las grandes empresas. Esto ya no se aguanta más. Lo que hay que hacer es cambiar y que la economía esté al servicio de la mayoría de la población, los trabajadores y el pueblo, y eso solo es posible con un gobierno obrero y el socialismo. El futuro de la economía mundial. Igual que es una analogía, podemos hacer una analogía con la Argentina. Lo que está viviendo la economía mundial es un verdadero desastre, hay un hundimiento de miles de millones de personas en la pobreza y un desastre ambiental. Es decir, el capitalismo está destruyendo la naturaleza de una manera gravísima. Bueno, justamente de lo que se trata es de dar una batalla a los trabajadores y el pueblo del mundo juntos para terminar con el capitalismo, y lo que necesitamos es, así como hay una cumbre, unirnos los trabajadores y pueblos como estamos haciendo acá para juntos derrotar el capitalismo mundial.